Amigos y hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, el capítulo 16. Y vamos a leer a partir del versículo 12 hasta el final. Dice así: envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Que el Señor añada su más rica bendición a su buena palabra. El Salmo 78, haciendo referencia a David, en el versículo 70 dice: eligió a David su siervo. Se supone que el que eligió es Jehová Dios. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Qué cuadro, qué manera preciosa de describir cómo el Dios de la gloria, cuando elige a sus siervos, los saca de los lugares donde Él ha permitido que estén primero, en medio de las ovejas. Qué manera poética de describir cómo el Señor llamó a su siervo David. Vamos a iniciar una pequeña reflexión sobre el tañedor de arpa, es decir, refiriéndonos a David, el tañedor de arpa. Vinculada a su habilidad para tañer el arpa, el pasaje bíblico que acabamos de leer nos introduce a uno de los caracteres, a una de las vidas más notables de la Biblia: David. Pero también señala para nuestra consideración la diferencia que existe entre dos personas, una dominada por un espíritu malo y la otra bajo la suave influencia del Espíritu de Dios.
Hago aquí un paréntesis en el relato histórico para decir qué abismo debe existir entre un creyente y un no creyente, entre un converso a Cristo y un no converso, un inconverso. Cuando el Espíritu Santo toma posesión de una vida, es porque esa vida se ha rendido a Cristo confesando sus pecados. Y pronto debe empezarse a notar los frutos del Espíritu, porque el salvado debe empezar a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu. Esto es importante, a procurar llenarse del Espíritu Santo. Miren la diferencia que existe y bien marcada entre Saúl y David. El uno no tenía la presencia del Espíritu Santo, el otro sí. Dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Qué bendición es cuando vidas así se hacen notorias. Qué bendición es vivir al lado de esta clase de gente, en cuyos corazones el Espíritu Santo gobierna, tiene el control. Hermano, hermana que me estás escuchando, ¿eres iracunda? ¿Eres irascible? ¿Eres enojoso? ¿Te irritas de cualquier cosa? Eres, como algunos dicen para disimular, es temperamental, por no decir es un iracundo. Hermano y hermana, que la ira no se apodere de nosotros, que sepamos controlar nuestras reacciones ante cualquier emergencia que se presente, para bien o para mal. Yo por eso hago resaltar aquí la diferencia que existe entre dos personas, que la una que tiene al Espíritu Santo y la otra está con el espíritu malo. Durante el periodo de su vida en que Saúl estuvo bajo aquella influencia maléfica, sus acciones estuvieron faltas de cordura y de sensatez. Actuó evidentemente fuera de sí, y a su alejamiento paulatino de Dios correspondió un declive pronunciado y acelerado que culminó con su muerte trágica. En cambio, cuán distinta es la influencia del Espíritu de Dios en David. Desde el momento que lo tomó bajo su dirección, desde el humilde lugar de pastor hasta llevarlo al trono, adornando su carácter con tan variados dones que le constituyó en la figura central, más descollante de la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así leemos en Mateo 1:1. Jesús era hijo de David, de la línea de la familia de David. Qué cosa más preciosa que hay en la historia de los ancestros de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa que no he leído y que la vamos a tener que leer más allá en otro comentario que hagamos uno de estos días, es lo que dice el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, lo que está por fuera, pero Jehová mira el corazón. Dios había dado los instructivos al profeta Samuel, al sacerdote Samuel, que vaya con su cuerno de aceite para ungir al futuro rey, ya que Saúl, el hombre que fue elegido por el pueblo, no
está portándose bien. Cuando llegó a la casa de Isaí, el padre de David, empezaron a pasar por delante de Saúl los hijos. Seguramente Isaí le presentó, y dice que cuando lo vio a Eliab, ya se formó una idea. Samuel dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Seguramente era un muchacho alto, bien plantado, con buenas facciones. Pero no, ahí el Señor le dice: no mires lo que está delante. Yo no miro lo que está delante de los ojos, yo miro el corazón. Luego vino Abinadab, luego Sama, y luego 7 hijos suyos pasaron delante del profeta. Y el Señor dijo: no es. Y entonces se vio Samuel obligado a preguntar: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún uno. Está con las ovejas. Ese no era de mucha importancia, el ovejero, el pastorcillo. Y vino, qué lindos datos presenta el relato bíblico. Dice que era rubio, de hermosos ojos, de buen parecer. Y el Señor dijo: levántate, úngelo, este es mi ungido. Jehová mira el corazón. El versículo contiene un principio de valor en la advertencia divina a Samuel. El día que Saúl había sido elegido, había primado en su elección sin duda el hecho de su hermosa apariencia, según leemos en 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Porque allí dice que era joven y hermoso. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Qué le parece? Pero andando el tiempo, reveló características de verdadera fealdad y por las cuales Dios le desechó. He aquí pues el secreto de tanta equivocación humana. ¿Por qué digo el secreto de equivocación del ser humano? Porque juzgamos las cosas según la apariencia. No discernimos lo que hay en el interior. En cambio, Jehová mira el corazón. Andando el tiempo y los años, el pueblo de Israel se equivocó. Se dejó cautivar por la hermosa apariencia de otro príncipe llamado Absalón. Y es bueno que el que quiera consultarlo, consulte. En el segundo libro de Samuel, capítulo 14, verso 25, y en el capítulo 15, los primeros 6 versículos. Era hermoso, no había desde los pies hasta la cabeza. Pero tenía un corazón dañino. Se rebeló contra su padre, hizo una revuelta, una revolución, se sublevó contra la autoridad de su padre y ocultaba y guardaba en el corazón con un corazón vengativo, hasta que inclusive homicida. El pueblo se equivocó aquella vez también, ignorando que detrás de aquella hermosura de Absalón se ocultaba la traición, se ocultaba la mezquindad, la ambición soberbia del ser humano. Tenemos una figura en Marcos, el capítulo 11, el Evangelio de Marcos, el capítulo 11 y el versículo 13, lo voy a leer. Marcos 11, 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y la higuera, en el otro evangelio de Mateo dice, la higuera se secó.
el Señor venía de Betania a Jerusalén. Tuvo hambre. Vio una higuera frondosa a los higos. Hay que ir a los higos. Y no halló nada. Una figura, una higuera con la vistosa, diríamos, con la vistosa apariencia de muchas hojas, pero en la cual el Señor tuvo que pronunciar juicio porque no tenía fruto. ¿Cuántas vidas aparecen hermosas, con algunas virtudes de generosidad, de caridad, de amor al prójimo, pero no hay frutos del Espíritu? Yo creo que cuando el apóstol Pablo escribió 2 Corintios capítulo 5, versículo 12, algo de esto estaba pensando el apóstol cuando dijo allí, los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. No nos gloriemos en las apariencias, sino en el corazón. La gente puede tener una mala evaluación, un mal concepto de nosotros, pero la norma, lo que rige, lo que vale delante de Dios es nuestro corazón. Hermanos, procuremos que nuestro corazón sea recto, que nuestro corazón esté actuando al agrado del Señor. Vamos a continuar con el tañedor de arpa.